Hoy en Cara a Cara discutimos sobre la famosa, polémica, controversial ciclopista de Marcelino García Barragán. ¿Se deben o no consultar este tipo de proyectos? Nos acompañará el consejero electoral Mario Ramos. También estará con nosotros el académico del ITESO Alberto Vallardo. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Bueno, mañana con 5 minutos, lunes 15 de mayo, estamos totalmente en vivo en Cara a Cara. Felicidades a todos los maestros, a los miles y miles de maestros en Jalisco, en México, que todos los días salen a construir un México mejor. Sabemos que se ha demonizado mucho en el discurso público la labor del maestro, lleno de estereotipos, de adjetivos, y sin embargo me parece que queda claro que los maestros buenos en este país, los profesores buenos en este país son mucho más que los profesores que no cumplen su chamba todos los días. Una felicitación para los maestros en este día 15 de mayo. Como usted sabe, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco aprobó el jueves pasado la realización de una consulta sobre la permanencia o no de la ciclovía en la avenida Marcelino García Barragán. La consulta no tiene efectos vinculatorios, es decir, su resolución no debe ser acatada obligatoriamente por la autoridad. Sin embargo, las consultas son en sí mismas un mensaje que difícilmente pueden desoír las autoridades. La aprobación de la consulta ha generado múltiples polémicas. ¿Es democrático poner un derecho a consulta de toda la ciudadanía? ¿Cuáles son los límites de las consultas? ¿Una consulta de este tipo viola los derechos de los ciclistas? Estos y otros temas los discutimos esta mañana y saludamos al consejero electoral Mario Ramos. ¿Cómo estás, Mario? Enrique, buenos días, buenos días al auditorio, un gusto de nuevo estar aquí en cabina con Gracias por acompañarnos, Mario. En cualquier momento se incorpora a esta conversación el doctor Alberto Vallardo, el maestro Alberto Vallardo, profesor del ITESO y especialista en derechos humanos. Mario, ¿por qué no nos explicas, antes de comenzar con la discusión y los temas polémicos, por qué no nos explicas exactamente qué aprobó el IEPC el jueves pasado? Sí, comentar que un grupo de ciudadanos, vecinos de la avenida Marcelino García Barragán, promovieron ante el instituto una solicitud para que pudiera ser consultada la ciclovía que está ahí en por el bulevar, ¿no? Por el bulevar. Entonces nosotros durante varias semanas, incluso meses, estuvimos verificando el cumplimiento de todos los requisitos que establece el Código Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco con esta nueva reforma que le da vida a estos mecanismos y bueno, se fueron cumpliendo todas las etapas y al final cumplieron con los requisitos. A grandes rasgos cumplieron con todos los requisitos que la ley establece. Mencionar que el código permite que se realicen consultas populares en demarcaciones territoriales que los solicitantes definan, ¿no? Puede ser las consultas a nivel estatal, municipal o la demarcación que quieran, un grupo de colonias, varios municipios, como ellos la definan. Entonces ellos la presentaron con algunas colonias de ahí. ¿Y cuántas son? ¿Recuerdas más o menos? Son 11, 12 11 colonias aledañas al circuito, al bulevar y donde están haciendo la ciclopista. Es correcto. Son directamente involucrados o están directamente involucrados. Sí, así es. Ahora, bueno, desde la perspectiva de los vecinos, ¿no? Sabemos que la ciclovía, la utilizan más ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que transitan todos los días desde el centro, desde el poniente de la ciudad hasta el oriente, hasta Tlaquepaque, pero en este caso el código permite que algunos ciudadanos, los que ellos definan, determinen y delimiten la demarcación territorial. ¿Qué requisitos cumplieron en específico para pedir la consulta? La cantidad de firmas que pide el código, ¿no? ¿Qué son cuántas? Son el 0.5%, al final debieron llevar... De todas las colonias. De todas las colonias, ¿no? 2.500 firmas de la demarcación. Se pidió al INEGI, al gobierno del estado, información, ¿no? Para corroborar cuántos habitantes. Un dato importante, Enrique, es que la consulta popular, a diferencia de otros mecanismos de participación social, está dirigida a habitantes. La pueden solicitar para que voten los habitantes y no los ciudadanos. Es decir, no importa la edad que tengan,
niños, jóvenes, pueden participar, pueden votar, ¿no? Este mecanismo es un mecanismo de expresión para que los ciudadanos opinen sobre cierto tema. Entonces si yo quiero llevar a mis hijos a que den su opinión, a que voten de alguna forma, pueden ir. Es correcto. Sin problema, no hay ningún límite de edad. Así es. Entonces cumplieron con estos requisitos, ¿no? Proponer una pregunta, presentar un representante legal. ¿Qué pregunta promovieron? La de si debe permanecer o no la Entonces, ciclovía. la pregunta que ellos mismos generaron es la que se va a consultar. Se le hicieron algunas adecuaciones, se les previno para que la modificaran. No recuerdo exactamente cómo la mencionaban, pero no decía la parte de si debe o no. Nada más que se quitara, ¿no? Entonces se consideró la opción. O sea, estaban para que estén representadas las dos posturas, exacto, si debe o no permanecer. Estaba un tanto sesgada, se les previno, se corrigió y se aprobó en este sentido. Ahora, Mario, ¿cuáles son los tiempos para la consulta? ¿Se aprobó para realizarse cuándo? Nosotros, a partir del jueves que se aprobó, tenemos 5 días hábiles para aprobar la metodología de la logística, de la organización y de cómo vamos a recabar los votos. Y a partir de esa fecha son 60 días, tenemos 60 días para realizar la consulta. 60 días para realizar la consulta, es decir, 5 días hábiles el próximo miércoles. El miércoles, y a partir de ahí 60 días. El próximo miércoles empieza a correr el reloj, 60 días, Así y es. será entonces más o menos a mediados de julio. Es correcto. La consulta, que será organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Nosotros lo organizamos, y bueno, ahí podrán participar todos los ciudadanos, habitantes, ¿no? Como lo decía, que decidan manifestar su opinión respecto a este tema. Sobre, y para ir nada más clarificando los puntos finos del proceso, y también esperando que Alberto Vallardo también se incorpore a la mesa, el costo, por ejemplo, del proceso de la consulta, ¿corre a cargo de quién? ¿Del IEPC? Corre a cargo del instituto, se va a desarrollar con los recursos del instituto, con el personal, con las urnas electrónicas. El código permite que sí las urnas electrónicas se utilicen. Entonces el costo es el tiempo, el equipo, ¿no? Los recursos con los que contamos. No habría una inversión adicional. Tenemos una asignación presupuestal por parte del Ejecutivo Legislativo para los mecanismos de participación social. Pero es muy poquito, ¿no? Es muy poquito. ¿Qué fueron? 5 millones. 3 millones. 3 millones para todos los del 3 año. millones para todo. En este caso, al estar aquí en la zona metropolitana, al utilizar los recursos que tenemos, no habrá un gasto mayor, desconozco cuánto. En todo caso, lo que vamos a hacer es una campaña intensa de difusión, ¿no? Es la primera. Es la primera. No es la primera oficial. Es la primera. Porque acuérdate que hubo aquella consulta de si debía o no legalizarse la marihuana, promovida también, donde el IEPC estuvo representado en su momento con las urnas. Nos pidieron las urnas, pero esta sería la primera que está ya con base todas en el código, ¿no? Hay muchos organismos, organizaciones, universidades que nos han pedido las urnas para hacer consultas, sondeos, encuestas, se las hemos prestado, pero este es el primer mecanismo de manera formal con esta reforma que se va a implementar. ¿Qué tan blindado, Mario Ramos, está el proceso? Porque hay que recordar que quien promovió esta consulta en un principio, o quien habló de que debía consultarse en un principio, fue la diputada del PRI, Claudia Delgadillo. Es decir, me refiero a qué tan blindada está de que no puedan existir acarreos, de que los partidos políticos no utilicen pues, toda su estructura que tienen para poder llevar gente a votar y que terminen distorsionando la voz ciudadana o la voz popular en este tema. ¿Qué tantos filtros hay o qué tantos contrapesos hay para que eso no suceda? Es en lo que vamos a trabajar en estos días, Enrique, porque debo decir que el código tiene varias omisiones, ¿no? De entrada no dice cómo los ciudadanos se deben identificar para poderles recibir su votación. Al ser habitantes, de entrada... Pues o sea, si tienen menos de 18 años no tiene credencial electoral. Entonces no va a ser la credencial de elector. Vamos a definir esto en estos 5 días. Pero ¿Y eso no viene en los reglamentos? No viene, Enrique, y es preocupante. Nosotros ya tuvimos una reunión con la Comisión de Participación Ciudadana justo hace algunos días y les manifestamos una serie de observaciones que hacemos a los mecanismos de participación social. Nos parece delicado. Vamos a hacer también una campaña de información porque los ciudadanos, así como está, no podemos pedirles que se identifiquen, que son de esta zona o de cualquiera. Que ahí no importa tanto, porque quien sea puede participar, ¿no? Quien sea puede participar. Incluso si vive en la Ciudad de México, por ejemplo. También puede participar dentro de la consulta. Sí, entonces no está claro
nosotros tendríamos que recibirle el voto a todo. Y en tu pregunta de los riesgos, pues al ser así, claro, sí les vamos a proponer en esta metodología que se utilice tinta indeleble, ¿no? No así para los niños, ¿no? Les podría generar pero vamos a buscar la manera de que también sea un ejercicio en el que pedagógico, ¿no? Que podamos también decirles a los niños que pues, solo deben votar una vez, ¿no? Entonces, sí hay riesgos, no hay tampoco en el código, no establece mecanismos digamos, de sanción, ¿no? De delitos, ¿no? Bueno, haríamos una... En caso de que haya prácticas no adecuadas. Exacto, ¿no? Entonces... Ahora, consejero, antes de irnos al corte, ¿quién va a estar en la urna? ¿Quién va a estar recibiendo los votos? ¿Va a ser gente del IEPC, vecinos? ¿Y no va a haber observadores, por ejemplo? Es también parte de lo que vamos a diseñar en estos días. Hemos dialogado y creemos que sería muy sano que hubiera observadores electorales, ¿no? Vamos a ir al corte. Observadores de la consulta. Vamos a ir al corte, 3122-4200, 3122-4266, el WhatsApp 3318807641. Estamos en Cara a Cara, escríbanos. ¿Usted está de acuerdo o no con la consulta que se hará sobre la ciclovía en Marcelino García Barragán? Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Bueno, la mañana con 19 minutos y ahora saludamos al maestro Alberto Vallardo, académico del ITESO y coordinador del Observatorio Legislativo de la misma Casa de Estudios. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todo el auditorio. Creo que la pregunta clave aquí es, Alberto, si ciclopistas, banquetas, parques, espacios de este tipo tienen que ser o no consultados a la ciudadanía. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, a mí desde que se planteó esto, lo estuve haciendo incluso a través de Twitter, estuve manifestándome en contra de que se realizara esta consulta, precisamente porque me parece que no se atiende realmente el sentido de las consultas como se estableció en la ley. Es decir, aquí el problema es porque esto se suscita, digo, yo entiendo la molestia de quienes viven sobre Marcelino García Barragán, pero también lo que hay que aclarar es, primero, pues que es una vialidad pública. Aquí la molestia justamente se empieza a manifestar y esta incluso el que se hayan organizado para esta consulta nos está llevando también a una circunstancia que podríamos estar hablando de privatización del espacio público. Sí, porque son un grupo de vecinos que están tratando de definir quién puede circular por esa vía que pasa por su casa, cuando no es así. O sea, el tema aquí es que de una consulta de este tipo, pues, si fuera así, digo, entiendo que está abierta, pero el tema es que pues la gran mayoría de los que van a ir a votar pues, son los que viven por ahí, pero no necesariamente todos los que circulan por ahí, todos los ciclistas que circulan por ahí o que podrían empezar a circular gracias a que ahora hay una infraestructura que les favorece hacerlo, no todos tendrán tal vez la posibilidad de consultar y aun si fueran los ciclistas, pues probablemente sean una minoría a comparación de quienes residen ahí. El tema entonces es que nos estaríamos encontrando lo que le llamaría en su momento Alexis de Tocqueville la tiranía de las mayorías. Es decir, pero de unas mayorías que están imponiéndose sobre los derechos de minorías que no tienen todos los elementos para proteger sus derechos. Y esto pues es una situación que justamente va en contra de la democracia. Entonces, para entender tu argumento, Alberto Vallardo, ¿crees que es antidemocrático porque se pone a consulta los derechos de una minoría, que en este caso serían los ciclistas, que tienen o tendrían como derecho tener infraestructura para moverse de forma segura? Ese es, digamos, tu argumento para oponerte a la consulta. Sí, básicamente. Es decir, el tema aquí es que, y quiero aclarárselo muy al auditorio, es decir, nos hemos quedado con el cuento de que la democracia es un asunto de mayorías, y no es así. Es decir, la decisión por mayorías es un procedimiento para tomar decisiones en cuestiones de, sí, una decisión democrática, porque no podemos estar discutiendo hasta que todo el mundo esté de acuerdo, eso es clarísimo, pero esto tendría que ver solamente con cuestiones relevantes a la planeación, al uso de la infraestructura, etcétera, a construir políticas públicas, pero no en cuestiones que tienen que ver con los derechos. Claro, aquí parecería como que lo que están haciendo es una consulta sobre infraestructura, pero no es así, pues es una consulta que tiene que ver con decidir quién tiene derecho a utilizar la vialidad, los automóviles, los ciclistas, los peatones, quién. Y esto además que es una tendencia que ha venido, ya tiene de rato, digo, hubo
por ejemplo, leyes que se han intentado introducir. Afortunadamente aquí en Jalisco no prosperó, pero en otros estados sí se establecieron, por ejemplo, las leyes que restringían también el derecho a manifestarse y que querían entonces obligar a, por ejemplo, quien quiera hacer una manifestación, pues que circule por las banquetas, así como tenemos Bueno, en la legislatura pasada se propuso, ¿no? Sí, Gabriel Andalón, pero al final no pasó. Sí, afortunadamente, pero en otros estados, ahorita no recuerdo bien. Bueno, la ley Bala, por ejemplo, en Puebla, sí, ¿no? la Puebla y otros. Mario Ramos, ¿por qué sí consultar este tema? Sí, Enrique, mira, primero aclarar y destacar que este mecanismo de consulta popular es muy distinto a otros mecanismos de democracia directa que existen en el código, que son vinculantes, ¿no? Como el plebiscito y el referéndum. Este mecanismo de consulta popular es un mecanismo, es un instrumento para que los ciudadanos opinen y expresen sobre determinados temas, asuntos públicos. A mí me parece muy valioso que exista este mecanismo, porque si algo le hace falta a nuestra democracia es que más actores, más grupos entren a la deliberación de los temas. O sea, sobre el públicos. mecanismo creo que no hay ninguna diferencia, ¿no? Qué bueno que existe y qué bueno que se utilice. Exacto, ¿no? El asunto es para qué, ¿no? Exacto. Y yo creo que este mecanismo, y por eso lo aprobamos, mi voto fue a favor, porque al final, digo, sí, en lo que comenta Alberto, ¿no? Derivado del resultado de la opinión podría tener otros efectos. Nosotros somos una institución que tenemos que cumplir con lo que dice la ley y con lo que dice el código. Y nosotros creemos que el hecho de consultarle a los ciudadanos su opinión, ¿no? Si está a favor o en contra de algo, no viola derechos humanos, ¿no? Estamos preguntando sobre una infraestructura, sabemos que de fondo está otro, pero hay un nivel o una etapa posterior, digamos, aunque no sea vinculante, si el resultado fuera que se retire, bueno, allí es una decisión del gobierno si continúa o no, si la retira o no, y entonces ahí habría una violación, ¿no? Quiero decirte que en mi caso y mis compañeros consejeros estamos a favor de la movilidad no motorizada. Yo estoy convencido de que hace falta más ciclovías y privilegiar la movilidad no motorizada porque, bueno, es evidente el caos que hay en la ciudad. No obstante, creemos que este mecanismo es muy, muy valioso. Yo quiero hacer referencia a dos casos que ocurrieron hace algunos años aquí en Jalisco, cuando iban a hacer la obra del puente Antirantado, ¿no? Sí. Que hubo grupos de ciclistas que se manifestaron, que se acamparon aquí en la avenida López Mateos y Lázaro Cárdenas, y que pedían justamente ser escuchados, ¿no? Y exigían que se les tomara su opinión, y en ese momento no existía ese mecanismo institucional para expresar opinión. Y luego ocurrió también con la Vía Expresa, aquella autopista de cuota dentro de la ciudad, que iban a hacer... El segundo piso arriba de la... de Avenida Inglaterra. Estos grupos muy activos, muy participativos. Y que la lograron detener, por cierto. Por supuesto, acudieron con los vecinos de Avenida Inglaterra, ¿no? Y se manifestaron, y también pedían eso, ser escuchados, ¿no? Los vecinos de Avenida Inglaterra, oigan, la plusvalía de nuestras casas y aquí abajo. No existía ese mecanismo por las razones, por la movilización. No, el mecanismo es valioso, de acuerdo. El mecanismo es muy valioso y, no obstante que yo creo que sí deben existir las ciclovías y debe haber más ciclovías, no, como está nuestro código, como la participación ciudadana, que es un derecho humano, ¿no? Y que este grupo de ciudadanos, lo más importante, cumplió con los requisitos, ¿no? Hay instancias posteriores, nada más para hacer un paréntesis ahí. En nuestro caso y en nuestro código, nosotros determinamos la pregunta, ¿no? En el caso de la consulta popular, ¿no? Que me parece que debería existir otra instancia, se remite a la Suprema Corte de Justicia para que vea la constitucionalidad o no. ¿En el caso de la consulta? En el caso de la consulta popular, a nivel federal, okay, a nivel nacional, va a la Suprema Corte. A ver si algún día se aprueba una, digo. Y en nuestro caso, ¿no? Está en nuestras manos. No obstante, podría impugnarse el resultado del acuerdo tomado por el instituto, ¿no? Alberto Vallardo, tú como especialista en derechos humanos, ¿es la movilidad segura? Porque al final estamos hablando de la movilidad segura, porque un ciclista, aunque no haya ciclopista, puede seguir circulando, puede circular en Marcelino, un peatón, quien sea, pero ¿es la movilidad segura un derecho humano? Mira, así tal cual no está establecido, aunque ya hay un derecho que está en construcción que se le ha denominado el derecho a la ciudad. Es decir, en realidad el derecho a la ciudad es un concepto en el que se está tratando de reunir un conjunto de derechos humanos, que sí, una parte pues es precisamente el derecho a poder trasladar y el poder hacer la libertad de tránsito, digo que ahí está,
pero pues que todos esos implican otro conjunto de derechos para poderse ejercer. Es decir, ¿cómo puedo yo decir que tengo o puedo ejercer mi derecho a la libertad de tránsito si en cualquier momento puedo yo ser atropellado por no contar con una infraestructura adecuada? Es decir, incluso el tema de todo lo que se puso aquí de moda en el sexenio anterior de estar haciendo estas mal llamadas ay, se me fue ahorita el nombre. De que las... Para las avenidas, pues los paso a desnivel. Paso a desnivel, bueno, no, paso a desnivel como quiera, ¿no? El tema de estar poniendo tantos puentes peatonales y retirar semáforos, que entonces lo que está haciendo es poner en una circunstancia de desventaja a los peatones. Que tendrían que ser el centro de la movilidad. Así Todos es. Somos peatones al final, ¿no? Así es, entonces, es decir, aquí eso nos está hablando pues de un asunto donde el derecho a la ciudad pues está restringido, o sea, el derecho a la ciudad es el derecho a poder disfrutar de todas las ventajas que nos da el vivir en una ciudad. Es decir, como decidas moverte, si quieres moverte en auto, que tengas posibilidad, si quieres moverte en bici, que te puedas mover, ¿no? Pero incluso la propia ley, la ley de movilidad aquí en Jalisco estableció prioridades. Se supone que la prioridad número 1 la tiene, bueno, los discapacitados, después los peatones que no están discapacitados, después están los ciclistas, después está el transporte público y el transporte privado se supone que está en el último lugar. Así es como se estableció en la ley. Entonces, este tipo de asuntos es lo que habría que haber ponderado cómo se está manejando esto. Porque aquí lo que están hablando es precisamente de este tema. Y sí quiero hacer una acotación. El tema de que se consulte sobre los derechos de las minorías, sí ha habido ya varios estudios que han revisado, y por ejemplo, no es el mismo caso, pero por ejemplo, cuando se han hecho consultas, por ejemplo, sobre las minorías de orientación sexual o de identidad de género, aunque gane, como fue el caso de Irlanda, por ejemplo, ¿no? Que se hizo la consulta, bueno, a estudios previos a esto, se encontraron con que cuando se hacían estas consultas, se le puede reconocer el derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo. Igual y ganaba, pero la homofobia se incrementaba sustancialmente después de las consultas. O sea, hay un efecto de reacción frente al... O sea, gente que a lo mejor se hubiera quedado indiferente si simplemente se hubiera aprobado la legislación. Al consultar este tipo de asuntos hay gente que se enoja por... Pues me parece que es una cuestión irracional, pero bueno, finalmente se enoja porque se le están reconociendo derechos, porque además le preguntan y entonces empieza a reflexionar si está dispuesto a que a alguien más tenga los mismos derechos, que tiene y que considera que son un privilegio y no un derecho. Entonces, aquí digamos que este es el riesgo que yo veo con esta consulta. O sea, el preguntar en sí mismo no es una situación violatoria de derechos humanos, pero una cuestión como esta sí puede ser, incluso... Espero que no ocurra, pero bueno, podríamos empezar a ver que aparezcan incluso grupos de defensores del derecho del automovilista. Pero que aquí además se ha entendido mal. O sea, el derecho a la libertad de tránsito se ha identificado con la libertad de transitar en mi automóvil. No es de las personas. Es de las personas, pero mucha gente parece como que se asumiera casi como si fueran centauros mecanizados, donde moverse ellos implica que se muevan junto con su automóvil. Y si su automóvil no se moviliza, entonces se le está violando a ellos. Y lo que deriva en derecho a estacionarse, a ocupar espacios en la ciudad. Vamos al corte, estamos con Mario Ramos, con Alberto Vallardo, discutiendo sobre la ciclopista de Marcelino García Barragán, polémica, 33 18 80 76 41. Volvemos también para preguntarte, Mario, ¿a dónde nos puede llevar este tipo de consultas? Es decir, si se puede consultar por banquetas, por ejemplo, o por pasos peatonales y por este tipo de infraestructura. Vamos al corte y seguimos. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. De la mañana con 36 minutos estamos platicando sobre la ciclovía de Marcelino García Barragán y en específico sobre la consulta que el jueves pasado aprobó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Mario, dejamos un tema abierto. ¿Qué cosas se pueden consultar y hasta dónde se puede extender? Y ponía de ejemplo, mañana si yo reúno algunas firmas en mi colonia, ¿podría preguntar que se quede o no una banqueta, por ejemplo? Como está el código actualmente, Enrique, se podría consultar todo, excepto si directamente... la restricción de un derecho, ¿no? Como tal, ahorita lo mencionaba Alberto, efectivamente la movilidad o la seguridad en la movilidad de los ciclistas no está considerada así, aunque yo coincido y comparto
que deben tener los carriles, las ciclovías, un paso seguro, pero el código en este momento está así. Es que, y sí, sí, por encima aparece el derecho de la participación, desde la Constitución, el derecho a la participación ciudadana como derecho humano. Es decir, si estos ciudadanos cumplieron con los requisitos y nosotros no damos paso a la consulta, entonces sí estaríamos violando los derechos humanos de ellos. Y nada más de precisar un dato, Enrique, porque hace un momento me dijiste cuántas, y sí dije que 2.500 firmas. Bueno, 2.500 firmas presentaron, pero en realidad con 49 firmas. Pues con un salón de clases. Es que con un salón de clases pones una ciclopista a consulta. Me parece muy bajo. Es el 0.1%, son 49 firmas. Sobre el universo de las 11 colonias. De las 11 colonias que tenía, según nos dieron el dato, en el Instituto de Estadística, 49.938 habitantes. Entonces, al final, bueno, el código es así, ¿no? Nosotros somos un órgano de legalidad, uno de los principios. 0.1. 0.1%. Entonces son 490, ¿no? El 10% serían 4.900. El 1%, sí, 490. Ahora presentaron 2.500. 2.500, es decir, estamos hablando de que No, presentaron, o sí son 49. 0.1, no 0.1%. no, Ahí está, 0.1. 49. Ya para no hacernos bolas con las matemáticas. Sí. Alberto, es que esto a dónde nos lleva, ¿no? Al final nos lleva a que con un grupo de vecinos en una colonia en particular, con tan poquitas firmas, puedas incluso retirar una banqueta o retirar cualquier cuestión que te incomode. Bueno, por lo menos se puede abrir la posibilidad de discutir el asunto. Digo, como bien lo ha aclarado Mario, esto no es, no se tiene que acatar obligatoriamente lo que resulte de la consulta, pero sí va creando un clima. El tema es que también las cuestiones... Pero imagínate que mañana, perdón Alberto, Sí. gana el sí a retirar la ciclovía. Muchos vecinos de otras colonias o barrios donde hay ciclovías van a verlo como un antecedente para demostrar que la colonia está en contra. Y si el político o el gobernante dice, no la pelo o no pelo el resultado, va a haber mucha frustración. ¿Y qué desencadena la frustración? Que el instrumento que es la consulta se puede ir vaciando de contenido y que la gente ya no cree en él. Porque va a decir, pues, ¿y qué importa? Si voto de una forma para retirar y al final no hacen nada los políticos, no vale la pena la participación ciudadana. Sí, o sea, creo que nos lleva a un debate incluso más peligroso. Ahorita contestas, Mario. Sí. Alberto. Sí, no, yo creo que aquí entonces vamos a tener que entrar en otro asunto que es que precisamente también contribuye a construir la democracia, que es el de la rendición de cuentas. Es decir, no todo lo consultado es obligatorio para la autoridad, pero la autoridad sí tiene la obligación, y es un principio de derecho humano, que es la rendición de cuentas. O sea, las dos van aparejados, la participación y la rendición de cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas. Todo esto siempre van aparejados. Entonces aquí lo que tiene que hacer la autoridad es explicar qué es, y si saben que, miren, pues yo les agradezco la participación, pero, y tendría que plantear las consideraciones por las que sí se toma en consideración o por las que no se toma en consideración, o no se acepta o sí se acepta. Es decir, en cualquiera de los casos tiene que rendir cuentas de qué es lo que está ocurriendo y explicarle a la ciudadanía. Puede ser que no estén conformes, pues bueno, eso puede ser. Tampoco es la obligación de la autoridad de dejar a la gente conforme. Pero va a decir, pues no, o sea, por ejemplo, Pero, si el gobierno del estado dice, no, saben que nosotros vamos a seguir apostando porque creemos que la movilidad no motorizada es importante para la sustentabilidad de la ciudad, pues mucha gente va a decir, pues me quedé con la misma explicación que antes, ¿no? No, claro. ¿Mario? Sí, mira, Enrique, a mí me parece muy importante lo que está mencionando Alberto ahorita, porque el tener este mecanismo de participación social, y quiero hacer énfasis en eso, el carácter no vinculante, a mí me parece muy valioso que los ciudadanos puedan expresar su opinión, ¿sí? No, a lo mejor no están de acuerdo, pero el gobierno, por eso son representantes, que estoy seguro que este plan de movilidad no motorizada tiene un gran trabajo, un estudio técnico, hay diagnóstico, hay propuesta, y el gobierno tiene que hacer lo que debe hacer. Y no tiene que hacer caso siempre, si no estaríamos en una democracia directa, ¿no? Donde tendría que consultar todo en todo momento. Pero no y crees, no creo que sea... En una sociedad que participa poco, Mario, porque hasta ahorita tenemos los mecanismos que se aprobaron el año pasado, ¿no crees que sí puede ser un mensaje que frustre a muchas personas, que la primera consulta, pase lo que pase, ya sepamos que el gobierno no la va a acatar? Enrique, en la democracia pues va a haber frustración siempre porque algunos quieren una cosa y otros otra, y es imposible que todos salgan satisfechos al 100%. Eso es la democracia. Pero no te digo por el resultado, te digo el mecanismo, que la gente ya no cree en él.
Yo diría... Un mecanismo tan nuevo como la consulta. No, deben creer en él. Incluso está la posibilidad que lo puedan utilizar los ciudadanos que opinan lo contrario, ahí o en otros lugares. Yo creo que, y ahí ahorita estaba viendo un tuit que me decían que estaba yo confundido porque yo decía que la movilidad no es un derecho. No, claro que es un derecho. No lo estoy diciendo ahí y no quiero entrar al debate porque estoy convencido que es un derecho y los ciclistas tienen un derecho ahí. Estoy manifestando que este mecanismo como está es un mecanismo para recibir las opiniones, para que los ciudadanos en su libertad de expresión consultivo como tal. Exacto, nada más. Pero entonces no es vinculante, no obliga a la autoridad a retirar las ciclovías. Ahorita ya nos vamos a lo anterior. Oye, ¿les van a retirar las ciclovías? No, eso ya sería una explicación, como dice Alberto, en su... O sea, lo que nos queda aprendizaje y también para los diputados es que se tiene que clarificar más en los reglamentos sobre todo o desde la legislación. Yo digo que desde la legislación, porque como nos lo dejaron, nosotros la tenemos, no tendríamos un elemento. Y otro asunto también jurídico, perdón Mario, ¿yo puedo consultar algo que contraviene las leyes, por ejemplo? Sí, bueno, incluso hay otros mecanismos más eficaces, ¿no? Como el referéndum. No entiendo, pero que eso es para tirar, ¿no? O refrendar una ley, un plebiscito. Pero, por ejemplo, si la ley de movilidad no motorizada actualmente, la ley de movilidad, ya dice que los ciclistas tienen derechos, que tienen que tener su espacio digno, movilidad segura, ¿yo puedo consultar algo que contraviene eso, como en este caso? Sí, porque solo la consulta sería para que opinen y expresen. Es tanto o sea, como... un referéndum tal vez no. Bueno, un referéndum no lo necesitas, más bien un plebiscito. Un plebiscito no. Sí, pero es tanto, digo, a lo mejor lo estoy reduciendo, digo, también en los ejemplos lo estamos reduciendo a que si se va a someter a consulta a las banquetas, es tanto como decir, ya no se le puede preguntar a la gente su opinión sobre nada. Digo, sé que somos la autoridad y que es un mecanismo formal, ¿no? Pero entonces... Híjole, hasta si quisiéramos consultar o preguntar a la gente en un estudio de opinión si está a favor o en contra, no se podría hacer porque la propia pregunta o en sí misma la consulta estaría violando derechos humanos. Ese es el punto. Creo. O sea, que no quede tan cerrado pero ni tan abierto. Exacto. Ahora, yo creo que sí debe especificar la ley más, ¿no? En qué aspectos, ¿no? Y hacer un esfuerzo. Ya decía Alberto, la Carta de los Derechos a la Ciudad, bueno, al final tampoco nos vincula en este momento, ¿no? Aunque sí tenemos como sociedad que transitar hacia allá, y en la Constitución y el Código podría establecer muy bien en qué casos no preguntar en la consulta popular, ¿no? Así como está el referéndum y plebiscito, no se puede someter a consulta la parte de impuestos o de recaudación. Nunca. Porque si lo preguntamos, la mayoría de la gente vamos a decir no hay que pagar impuestos. Pero ese es otro mecanismo, ese sí claro. es que también depende ahí, Alberto, la interpretación que hagan la interpretación jurídica de la amplitud, porque hay que recordar que en 2015 se intentaron llevar a cabo 3 referéndums a nivel nacional, 3 consultas populares, y las 3 fueron ilegalizadas por la Suprema Corte de Justicia. Una era sobre la reforma energética, que sigo sin entender por qué no se puede consultar una reforma energética. Entiendo que tiene que ver, y es lo que dice la Suprema Corte, con la recaudación del Estado. Segundo, tampoco se pudo los pluris ponerlos a debate, porque tiene que ver con el gasto del Estado. Los poderes, ¿no? Y con la integración de los poderes y el gasto del Estado también, porque es un pago. Y la tercera, creo que el PAN promovía el salario mínimo también como propuesta de consulta. Ahí es fundamental tener claridad, ¿no, Alberto? ¿Qué se puede y qué no se puede consultar? Sí, claro. Sí, es que lo que pasa es que sí, de repente resulta complejo en todas estas situaciones. Y el otro tema es que muchas veces como ciudadanos a veces nos dejamos llevar más por el hígado que por lo que pensamos. O sea, si me da coraje tal cosa y entonces pues quiero meter a la cárcel casi, o sea, si consultamos pues meterían todos los políticos a la cárcel. O sea, así sin distinción. Pero no es el procedimiento, o sea, ni es para eso. O sea, el tema es que precisamente tenemos que aprender a ir construyendo instituciones. O sea, esa es la parte que más nos ha hecho difícil. O sea, digo, eso lo podemos ver en todos lados, incluso hasta a nivel de los condominios, el presidente de las juntas de colonos, la gente se queda con la idea de decir, tú eres el presidente, tú puedes hacer lo que quieras, si quieres cumples el reglamento, si no quieres no lo cumples. No es cierto, precisamente eso es contra lo que estamos luchando, y este tipo de mecanismos precisamente se hicieron para ir en contra de esto, para ir en contra de las arbitrariedades, en contra de todas estas situaciones de toma de decisiones de manera discrecional, en la que no se da cuenta de los resultados y el para qué o por qué de lo que se hace. O sea, eso es lo importante. Vamos al corte, estamos con Mario Ramos, con Alberto Vallardo. Al regreso, al 33 18 80 76 41, leemos todos los mensajes sobre este tema de la ciclopista.
Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 49 minutos. Van todos los mensajes que nos mandan sobre esta discusión que tenemos sobre la ciclopista de Marcelino García Barragán. 8735. Dice, no se entiende lo que dice este señor. Comenta de derechos, pero también hay obligaciones en el caso de los ciclistas que no respetan la vialidad. Un auto paga el derecho y el ciclista quiere lo mismo que paga el derecho. Siempre entre de donde salió los dineros para hacer las ciclovías, que respeten semáforos, señalamientos. Hoy con todo lo que se ha comentado me ha tocado ver un ciclista por la avenida López Mateos y nada dijo, nada le valió al cuate. Desgraciadamente no tuve la oportunidad de tomar el video. Bueno, yo creo que son dos debates distintos. Uno es si el ciclista tiene que tener un espacio apropiado para moverse, que sea una ciclovía. Y otra, no sé qué opinan Mario Alberto, es si el ciclista no respeta los límites, no respeta las señalizaciones, que eso pasa a ciclistas y automovilistas y motociclistas y lo que sea, ¿no? Yo creo que son dos debates completamente distintos. Si se ¿no? pasa el semáforo en rojo, el ciclista también toca multa. Y hay cafres en donde se suban, ¿no? Sí, en autos. Es otra cosa. 5187. La tiranía de las mayorías sería el no permitir que ciudadanos inconformes opinen acerca de las acciones de gobierno. Todos debemos participar, es un derecho humano, además de la libertad de expresión. Y qué mejor que hacerlo a través de las instituciones. Gracias por tu opinión. 0836. Perdona, nada que ver con el tema, pero salgan algo del ciberataque. Bueno, algo estaba leyendo en la mañana, después lo comentamos. 5708 dice, la lucha porque el gobierno nos escuche costó hasta muertos. Hoy que nos puede escuchar de manera formal no podemos oponernos. La democracia se basa en escuchar, deliberar y dialogar. Yo le pondré un apellido y en respetar los derechos de todos. También es parte fundamental, por eso se llama Estado de Derecho. Dice también Rafael Martínez. Buen día, Enrique. En mi opinión, esas ciclovías son unos estorbos. ¿Cómo se ponen a quitar carriles? Esas ideas las trajeron de Colombia, un país más tercermundista que nosotros. Por no traer buenas ideas de China, donde sí se usa la bicicleta, las autoridades le piden opinión a la gente en Zapopan. La gente votó en contra sobre el programa de Mi Bici y de todas maneras lo pusieron. Hay parques lineales donde sí está bien las ciclovías. Bueno, las ciclovías no vienen de Colombia. En Colombia hay, pero en realidad las primeras ciudades que avanzaron mucho en cuestiones pues son las del norte de Europa. Ahorita, por ejemplo, la capital de Dinamarca, Copenhague, tiene más de la mitad de sus trazos son de bicis, o Ámsterdam, por ejemplo, que es casi imposible tener ya un auto. Dice también 3169. Buenos días, referente a la ciclovía de Marcelino García, deberían de darse una vuelta a la misma para que vean qué trafical se hace de la bandera Río Nilo, porque 2 carriles ahí ocasionan que no queda ninguno por la vuelta con flecha y porque se para el camión a subir pasaje. Aparte, vean cuántas bicis pasan, es un desperdicio de espacio. Ahora sí que estamos jodidos los automovilistas. Carril exclusivo para el microbús, carril exclusivo para el tren y carril exclusivo para las bicis. Dice 5586, sobre las ciclovías considero que se deben hacer acciones integrales, específicamente en General García Barragán. Hay zonas en donde se estrangula el tráfico y es necesario pensar en el derecho de todos. La movilidad no motorizada debería ir acompañada de un reordenamiento del transporte público. Dice también 8017, yo vivo en el departamento del Iste, que está en Marcelino García Barragán, y no estaban enterados de esto, y el señor Vallardo opina de eso porque no vive ahí. Hay un punto, lo que pasa es de que desde que la ciclovía está en el bulevar se están generando más tráfico y más contaminación. Es por esto la molestia de los vecinos. Gracias por tu opinión. Dice también 6190, estoy de acuerdo con el señor Vallardo. ¿Para qué se ponen a consultar si la estructura ya está en el lugar, ya la utilizan? Lo que deben ver ahora es que los Uber y los taxis amarillos y piratas los multen por pararse donde sea, ya con los camiones de servicio público que tampoco respetan las paradas. 7112, hola, yo soy automovilista la mayor parte del día y pido por favor que los ciclistas y los peatones nos ayuden a cuidar sus vidas. Me he topado con peatones y ciclistas que circulan por media calle aún viendo que vienen los carros y no se quitan, se creen automóviles. 2409, durante años se pugnó por la existencia de canales de participación ciudadana en los asuntos públicos. Hoy en Jalisco, gracias a la ley de participación social es posible. Considero que cualquier mecanismo que coadyuve a involucrar a los ciudadanos en la toma de decisión es de resaltarse. La participación de los ciudadanos es un pilar de la democracia. Javier dice, buen día, Enrique.
Las ciclovías, pues está bien y apoyo esta movilidad. Lo que no apoyo es el hecho de que hagan como en varios cuadros de la ciudad, el que los ciclistas circulen sobre el centro de algunas calles de la ciudad, una aberración total. La reducción de carriles, otro absurdo de esta administración. Dice también la vialidad, ahí tienes la calzada y Federalismo y Avenida México como ejemplo de reducción de carriles, y Tlajomulco. También ahí tienes varios videos donde los vehículos y motos andando sobre las ciclovías y las bicicletas. En fin, un tema con mucho de dónde regular. También nos dice 3098, si pretendemos convertirnos de verdad en una sociedad democrática, el primer paso es comenzar a escucharnos unos a otros todos y con base en ese flujo de comunicación social tomar decisiones para el beneficio de todos y que todas las opiniones cuenten. Sin duda un buen paso para la democratización. Feliz día del maestro, te mandan Mario Ramos. Dice alumno, ¿verdad? 3140, alumna 3140. Enrique, buen día, solo te pongo ejemplo, Avenida Washington y Avenida del ITESO tienen ciclovía, están sin usuarios y no tienen poco, ya tienen más de 5 años. Bueno, yo paso por ahí seguido y veo muchísimos usuarios en la zona. Rosa María Bernardino, buenos días, solo para comentar que yo vivo por donde va la ciclovía y estoy en total desacuerdo que esta vaya por esa vialidad, pues me ha tocado ver que son realmente raras las bicicletas que pasan por ahí. Buenos días y muchas gracias. Bueno, pues parece que hay varios mensajes hablando de la importancia de que se consulte, que creo que eso estamos totalmente de acuerdo. Sí. Aquí el asunto, Mario, y todavía no me ha quedado claro, es qué va a aprobar el IEPC de consultas y qué no va a aprobar. Por ejemplo, cualquier cosa que los vecinos quieran consultar, el IEPC va a decir, ¿sí? Si no directamente está consultando sobre los derechos de las personas, ¿no? O para restringir un derecho, y me refiero directamente porque por supuesto coincido con ustedes y lo que le dicen las personas que se han comunicado. Yo creo que es muy valioso que se pueda consultar y conocer la opinión y la expresión de todos los ciudadanos. Creo que eso enriquece a la democracia, creo que es muy positivo que los ciudadanos puedan opinar y también creo que el gobierno no debe atender siempre lo que la mayoría diga, ¿no? Para eso es gobierno, para eso representa. Los ciudadanos no siempre sabemos, bueno, casi siempre no sabemos de manera técnica específica cómo se deben resolver los problemas, pero me parece que es muy valioso, enriquece el debate, la deliberación de los asuntos y ahorita la pregunta es, bueno, como está el código, pues nosotros lo que haríamos es, si cumplen con los requisitos, van a proceder las consultas, no podemos... Lo único que no se podría es los derechos humanos que ya están consagrados en la Constitución. Así es. Eso no se consulta. Los derechos humanos. Y de decirte otra cosa, Enrique, nosotros no somos la última instancia, es decir, si algún ciudadano de esta demarcación considera este debate que tenemos, ¿no? Incluso podría el tribunal corregirnos y decir, no, están incurriendo en una equivocación, o ellos hacen la interpretación de la ley, pues lo impugnan y no se... Nos dice, ¿no? Es la decisión que toman. Saúl Preciado, buen día, qué bien que se hará la consulta, existe el medio y la aplicará para escuchar a los ciudadanos. Bien, lástima que la primera consulta sea generada por disgusto de algunos con una ciclovía y todo lo que implica igualdad de transeúntes, no depender del coche, ejercicio y contaminación. Gracias, buenos días Enrique, 5638. Las ciclovías son necesarias en la ciudad, pero con proyectos realmente profesionales como la ciclovía de Federalismo y no las porquerías que han hecho y que solo es para justificar gastos sobrevaluados. 5023, felicidades por el programa. ¿Por qué no ponen ciclovía en provincia Monraz, ya que hay calles más amplias que en Santa Tere? Saludos. También nos dicen 5290, bueno, reportar un fuerte olor a gasolina en López Mateos y Las Rosas, ya lo reportamos, gracias. 7297, opino que la ciclovía es para mí una medida para meter a la bicicleta al parque vehicular, la manera más ordenada para después regularizar a futuro ante vialidades y transportes. Enrique, yo creo que no, porque no veamos a los ciclistas, pensemos que no existen. Escucho comentarios sobre las ciclovías solas y no tienen fundamento. Hay que recordar que todos tenemos horarios distintos, los automovilistas y los ciclistas, nos dice Marta Moreno. Por cierto, sigue siendo poquito, pero de acuerdo a los estudios que hace el Instituto de Movilidad, se ha incrementado el número de ciclistas en la calle, eso sí, medido. Una conclusión de 30 segundos cada uno, Alberto. Sí, mira, pues yo creo que aquí lo que se nos está quedando claro es que se tiene que seguir trabajando en dotar de mejores sistemas de movilidad y sobre todo transporte público que impliquen que la gente pueda dejar su auto estacionado porque le resulta mucho mejor otro tipo de
de transporte. Yo creo que de eso es lo que se desprendería de una consulta como esta que expresa esta molestia. Si tuviéramos eso, ni siquiera se estaría discutiendo esto, creo yo. Sí. Mario. Yo estoy a favor de las ciclovías, de la movilidad no motorizada, pero también estoy a favor de que los ciudadanos puedan expresar su opinión. Existe este mecanismo, aclaro, no es vinculante, podrán participar todos, los niños, los adultos, todos. Tiene más ese carácter, ¿no? De que los ciudadanos puedan expresarse y también en lo personal, y creo que mis compañeros así lo han dejado claro, no queremos restringir ni afectar los derechos de minorías, ¿no? Es dar la participación y la voz a los ciudadanos. A ver cómo termina esto. Nos vamos mañana a las 9. Nos visitan los diputados Ismael del Toro, Miguel Monraz, Hugo Contreras y Pedro Kumamoto para hablar sobre la reforma electoral que se está cocinando en el Congreso. Hasta mañana a las 9.